Las bibliotecas y las prácticas de la lectura en el tiempo. Nuestro recorrido comienza con el invento de la escritura en el año 3000 a.C. en la zona de la Mesopotamia, actual Irak, donde los primeros libros se hicieron en tabletas de arcilla. En este lugar surgieron las bibliotecas, siendo la más importante la de Nínive, que poseía diccionarios, mapas, planos de ciudades, poesías, cantos y tratados científicos. Las bibliotecas generalmente estaban ubicadas al lado de los templos. Por ello, como el escribir era sumamente difícil, solo lo hacían después de un largo aprendizaje los escribas sacerdotes. Ya en el continente africano, en el delta del río Nilo, crece una planta con cuyos tallos los egipcios en el año 2500 a.C. hicieron rollos de papiro en los que escribían con tinta de carbón vegetal. La lectura de estos libros estaba a cargo de la clase sacerdotal, pero quienes escribían eran los denominados escribas. Aquí la biblioteca más importante fue la fundada por el gran conquistador heleno Alejandro Magno, que se llamó en su honor Biblioteca de Alejandría. Esta se caracterizó porque no era un lugar de lectura, sino un lugar donde los sabios y eruditos estudiaban y desarrollaban teorías e inventos. Aquí los rollos se guardaban en ánforas o en estantes hechos en las paredes y estaban organizados por autores, obras y contenidos. Continuando con este recorrido, llegamos al continente europeo, siglo V a.C., más exactamente al mundo griego, donde los libros se escribían en pergaminos, que eran pieles de ovejas o cabras preparadas en forma de rollos. Las lecturas se hacían de dos maneras, una en voz alta y otra en silencio. Y aunque son pocos los testimonios iconográficos, en los que quedan se pueden ver no solo a hombres, sino también a mujeres leyendo. Con respecto a los textos, eran generalmente filosóficos o relacionados a oficios, es decir, medicina, arquitectura, astrología, etc. En la antigua Roma o Italia, el pergamino en forma de rollo sigue siendo el soporte elegido, y los libros griegos los únicos que se leían. Recién en el siglo III después de Cristo surge la literatura latina, pero su lectura es exclusiva de las clases altas. Así, en el siglo IV después de Cristo, en la época del Imperio y por razones de comodidad, se produce un nuevo tipo de libro muy parecido al actual, el códice, que significa libro con páginas. Era una especie de cuaderno con hojas cortadas y unidas por una costura con dos tapas de cuero o madera. Es en esta época donde surgen las bibliotecas públicas y el comercio de libros en librerías. Los libreros importaban ejemplares o editaban los suyos utilizando esclavos entrenados como escribas. Cuando en Europa en el siglo V después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente, el mundo del libro va a recibir la influencia de la Iglesia, ya que es en los monasterios donde se van a copiar a mano los libros, tarea a cargo de los sacerdotes llamados copistas. La lectura era murmurada y silenciosa, en espacios cerrados, por ejemplo, las iglesias, claustros y escuelas religiosas. Y esta se limitaba a las sagradas escrituras y textos de edificación espiritual. Así, en el siglo XI después de Cristo, cuando llega a Europa otro de los grandes inventos de los chinos, el papel, también renacen las ciudades y las nuevas prácticas de lectura y escritura. Los libros cambian porque son hechos para la lectura. Por ejemplo, el espacio página se divide en dos columnas. A los capítulos se les pone títulos, se colocan índices, etc. Es decir, ya son como los actuales. En este periodo las bibliotecas son una sala alargada, en el centro un pasillo y a ambos lados las mesas y los bancos con los libros encadenados, ofrecidos para la lectura y el estudio. El clima en estas bibliotecas era el de silencio. Finalmente, en el siglo XV, el alemán Johann Gutenberg, con su invento, la imprenta,
revolucionará el modo de producción de los textos y la elaboración de los libros, pues ahora se fabrican a gran velocidad y cantidad. También ya dejan de ser para un grupo privilegiado de la sociedad, sino que cualquiera que sepa leer puede tener un libro. Hoy en día, si no tenemos dinero para comprar un libro, podemos leerlo de igual manera en una biblioteca pública o en la biblioteca del colegio. Los tenemos de todas las formas, tamaños, colores, autores, géneros, para todas las edades y gustos. Solo hay que animarse a elegir uno y leerlo. En definitiva, los hombres continuaremos leyendo mientras haya hombres que sigan escribiendo.